Hola, hoy en Sin Prejuicios hablaremos sobre la obra de David Herbert Lauren, que se llama El amante de Lady Chatterley, y para eso me acompañan dos amigos, Edwin y Juan, para dialogar un poco sobre la obra, sobre qué nos gustó, qué no nos gustó, qué les podemos recomendar y si a ustedes les gustaría leerlo o no. Entonces para eso vamos a comenzar. Hola, ¿cómo están? Buenas noches, Nati. ¿Cómo han estado? Bien. Bueno, Muy bien. Vamos a empezar primero como qué les gustó del libro y por qué se lo leyeron, quién se los recomendó, cómo llegaron a este escritor. No sé, ¿quién quiere comenzar? La verdad, este escritor llegó a nuestras manos por un amigo, Camilo Vélez, que tiene una hermosa biblioteca. Y fui a la casa de él y me dijo que escogiera el libro que quisiera y me llamó la atención el título. Y luego de leerlo, se lo presté a Juan, que también quedó muy a gusto. Y perdón, Juan, yo no había dicho y vamos a discutir sobre el amante de Lady Chatterley. El amante de Lady Chatterley, no lo dije al principio, pero ya me recordaste. Juan, ¿y a ti? ¿Cómo te llegó el libro? Bueno, a mí me llegó por parte de Edwin. Cuando lo leyó me dijo que era una obra maravillosa, que debería de leerla. Y encontré realmente que el escritor es un gran escritor, apenas lo estaba conociendo. Y que el libro es una maravilla, pues enseña muchas cosas. Pero enseña muchas cosas en cuanto a qué. En cuanto al conocimiento, por ejemplo, del individuo. Porque es capaz el escritor de sustentar todo lo que un individuo es capaz de sentir, De experimentar como la vida, de cómo es que cumple un rol, una faceta pues social en la vida, que es lo que pretende el libro, y es capaz de escaparse. Habló exactamente del personaje de Constanza, que es el personaje principal del libro. Cómo es capaz de describir, cómo es capaz de incluirla dentro de una sociedad que está tan marcada como por ¿cómo se llaman? Las diferencias sociales, por las clases sociales. Bueno, está bien, porque de todas maneras Inglaterra ha sido muy clasista en ese sentido. Y ella pertenecer a una familia tan conservadora y ser capaz de salirse de todo ese cuento de su libertad. Hablábamos fuera de cámara que de pronto este escritor, al ser homosexual, eso influencia mucho en cómo describe los sentimientos y cómo puede hacerse un perfil de los personajes del libro, porque también decíamos que llega hasta ese punto de hacernos sentir y darnos a conocer lo que puede pensar una mujer y lo que puede pensar un hombre. Entonces, ¿qué les parece a ustedes de esa influencia, o de por ser homosexual, eso influye a que conozca más a la mujer? Eso es probable que tenga que ver, pues, porque al tener pues ese pensamiento desarrollado y esa parte pues como del espíritu, del cuerpo, de la voluntad, como se llama, entonces también tiene esa capacidad, y lo muestra, de pensar como una mujer, de saber cómo puede actuar y pensar una mujer respecto a un hecho concreto, cosa que para nosotros es muy difícil. Tal vez esa cualidad no la tenga necesariamente un escritor homosexual, pero considero que eso haya influenciado mucho a Lawrence para poder ser capaz de describir a esta mujer de esa manera, cómo es capaz de encontrarla sola en medio de sus pensamientos, de sus necesidades. Cuando uno habla de pensamientos, habla también de lo que siente, de lo que necesita. Nos decías al principio que Edwin te había recomendado el libro. ¿Cómo fue tu experiencia con esta lectura? La experiencia maravillosa. Me parece que el autor tiene una sensibilidad muy grande respecto al afecto, la pasión y lo que es el amor. Y este libro describe con palabras lo que es hacer el amor. El autor dice que hacer el amor no es otra cosa que decir palabras mediante caricias. Y también tuve la fortuna de leer Mujeres enamoradas de él, que también es una cuestión diferente, pero muestra la misma sensibilidad. Para él la belleza, él decía que no buscaba mujeres que se miraran, porque estaba cansado de ver belleza, que él buscaba mujeres que no se vieran a sí mismos. Ese tipo era, no sé, un autor muy original, ¿sí o no?
Sí. Bueno, esta obra fue censurada por su contenido erótico y por sus descripciones de las relaciones sexuales entre la mujer y su amante. ¿Piensan que la época conservadora de la Inglaterra de la década de los 20 fue la que hizo que se censurara esta obra, o era porque las personas no estaban mentalmente capacitadas para que fueran como cuestionados sobre su sexualidad y sobre que una mujer sí puede tener amantes en esa época? Por las dos cosas, por supuesto, porque había una cultura inmersa en todo lo que tiene que ver pues como con lo conservador, de mantener ese criterio, de mantener esa moral, y no se ha visto bien en otras épocas que se muestre la sexualidad tan abierta. Pocos escritores de esa época, un poco anteriores, se han atrevido en esas sociedades a hablar tan abiertamente de la sexualidad. Para nosotros ya no es un problema. Nosotros no nos avergonzamos o vamos a censurar un libro porque tenga facetas eróticas. Por el contrario, creo que eso nos encanta cuando es muy bien narrado. Para Edith, ¿qué podemos...? A ver, yo leía muchas reseñas en internet sobre esta historia y muchas llegaban a la conclusión de que era algo muy cliché, de que la persona, la mujer con dinero, se enamorara de su empleado, y entonces la traemos ahora y las personas no lo leen o piensan que es muy cliché. ¿Qué podemos decirle a las personas para que se lean esto y para que se involucren con la obra? La obra sí se desarrolla entre una mujer que es esposa de un inválido muy millonario y que no podía tener relaciones con ella porque él sufrió un accidente en la guerra. Ella luego conoce un amante que era un director de teatro. Era más actor que, o sea, no la llenaba tanto. Cuando el tipo se desarrollaba, ella ni siquiera había alcanzado estas, y bueno, muchas cosas. Con este tipo, él era el guardabosques de su propiedad. Ella se empezó a enamorar en el bosque. No sé eso qué tendrá que ver, pero para mí eso significaba mucho por el paisaje, los pollitos que la alimentaban. Por la descripción que hacen de todos los lugares y hasta de la lluvia y todo. Es cuestión. Y la protagonista, cuando fue joven, fue hippie y tuvo relaciones sexuales con varios hombres. Luego se casó con este tipo, el que hacíamos referencia ahora, pero nunca nadie le había hecho el amor como se le hizo el guardabosques. Y llegó a experimentar por primera vez el éxtasis y la verdadera pasión. Creo que esa es la magia del libro. Enseña cómo, no sé si enseña, pero sí describe lo que es hacer el amor en verdad, con correctitud, como diría Robert Grace. Pero entonces llegaríamos a la conclusión de que no es digamos que puede ser una historia cliché de la mujer con dinero que se enamore de su empleado, pero lo que hay que rescatar es el escritor, cómo describe todas las sensaciones y cómo el lector lo hace sumergirse en esta historia y sentirse en el campo, caminando con ella. ¿Podríamos rescatar todo eso? Es que cliché no quiere, o sea, en la obra referirse a cliché significa referirse también a la época en que se estaba viviendo. Pues se tenía que tomar de esa manera para que la obra fuera contundente, para uno poder notar esos cambios. Tal vez ahora lo llamamos que es cliché, porque entonces está la persona que tiene mucho poder, que tiene muchas riquezas, con el campesino o con el sirviente o de quien se trate. Pues socialmente sí lo hemos visto como muy romántico, pero precisamente es lo que quiere mostrar la obra. Eso no tiene importancia de que la obra sea cliché o no, cómo se maneja el tema, que es el arte que tiene este escritor, cómo es capaz de desarrollar en una cuestión pues que socialmente es tan vaga, que se ve en muchas ocasiones, en muchas historias, canciones, etc. Cómo es capaz de coger ese mismo tema, trabajarlo tan bellamente que eso no cobra importancia, que esos dos personajes sean tan completos, porque uno encuentra ese leñador, un hombre corpulento, Rústico.
un hombre muy rústico, que pero trabajó mucho tiempo en las minas. eso, con ese encanto del bosque, del hombre fuerte, y ella delicada, sin poder vivir realmente su vida porque se estaba muriendo joven, de la tristeza y la soledad, después de haber sido de un pensamiento tan libre por su educación. Entonces llegar y encontrar, yo pienso que eso no hay que tomarlo en cuenta, es una obra cliché, pues a mí Ella en él encontró la libertad y el verdadero amor, lo necesitaba, y lo necesitaba. porque se lo demandaba su espíritu juvenil y su sentimiento, era lo que ella realmente requería. Y encontró a este personaje, porque también pudo haber sido parte del escritor que se enredara con uno de sus amigos, por ejemplo, este escritor fracasado de teatro. Sí, o con los amigos del esposo, que O con también los iban amigos. y Con eran muy el lunático, el intelectuales. de la estrella, sí. Con los cuales podía discutir. Es muy bacano esa referencia que hacen de ella, porque ella tiene voz y voto y partido en esas discusiones que son intelectuales. Estamos hablando de una época donde... En que la mujer no tenía voz. Sí tenía, porque recordemos que había una reina en Inglaterra. O sea, Pero siempre las mujeres eran como por debajo del esposo y no entraban en conversaciones con los amigos, siempre o estaban haciendo crochet. socialmente la mujer de pronto era excluida a un segundo plano, pero podía leer, podía estudiar. Aquí la presentan muy liberal, él la conoció así y podía discutir normalmente sobre temas pues, que para entonces eran muy importantes. Discutir sobre el arte, sobre las formas de la literatura, sobre el teatro. Una pregunta que se me escapó al principio y que debí haberlo hecho es, ¿le cautivó la obra y qué fue lo que no lo cautivó de esta novela? No, a mí particularmente me gustó mucho el trabajo de la escritura, la manera en que trabaja todos esos personajes, las metáforas que utiliza son muy buenas, y cómo es que esa historia se va hilando con toda una sociedad alrededor, cómo es que es uno capaz de tener una historia al frente, pero mirando toda esa época, todo alrededor. Es la maestría del autor, porque la obra como tal aparece en muchos libros, pues no es un tema nuevo. ¿Y para Eve? El buen escritor es el que observa todo, según Virginia Woolf. Me pareció maravilloso este autor porque observaba muy bien las pasiones y los afectos. Lo que Juan decía ahora, este autor tiene una sensibilidad y una forma de representar el amor que atrapa. Yo contra la obra no tengo absolutamente nada, la recomiendo. No es fácil decir lo que es indecible o insondable, y estos escritores tienen esa capacidad. Pero digamos que al principio cuando yo empecé a leerlo, a mí no me atrapó tanto, porque obviamente te coloca pues como en el contexto geográfico e histórico, entonces empieza como mucha historia, y por ejemplo para mí pues que no se acostumbraba a este tipo de obras, no me atrapó inmediatamente. Pero cuando llega la parte de descripción y esos detalles que no se le escapan, ya uno dice como, wow, esta obra es súper buena. Entonces ya la pregunta final y como para terminar este conversatorio es ¿por qué la recomiendan? Y cómo la recomiendan y por qué. La obra, yo creo que, como toda la literatura, no debe ser una obligación. No debe de ser una cuestión alentada como porque tengo que leerla para ver qué puedo encontrar. Yo creo que los libros llaman a uno y llegan a su momento. El que se la lea, el que la disfrute, pues maravilloso, porque se va a encontrar con un gran autor. Pero se entiende que los libros, o todos los libros, no son para todo el mundo. Que hay libros que nos gustan. Este tipo de literatura de pronto es la que yo busco, la que me encanta. Bienvenido el que la quiera leer. De gusto no se discute, y los libros son como las personas. Hay que conocerlas bien para entenderlas, y de ahí nace el afecto. Y el libro, así empiece, a veces que no me atrape tanto, uno insiste y le va cogiendo el libro. Sí, va mirando otras cosas que de pronto no dejan ver esas hormigas al principio. Eso. Bueno, muchas gracias por estar conmigo acá en el libro Recomendado y Sin Prejuicios.
Para ustedes pues queda la obra de David Herbert Laurin, El amante de Lady Chatterley, para que lo busquen por ahí en internet, que está en PDF, o si lo pueden encontrar en alguna biblioteca, perfecto. Entonces este es nuestro libro recomendado y nos vemos la próxima.